Tengo el agrado de presentar al abogado Cleber Carrión, presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, con quien abordaremos algunos temas importantes en relación a la reactivación económica y al comercio que se viene ya normalizando en base a que pasamos de semáforo rojo a semáforo amarillo. Buenos días, abogado Carrión, ¿cómo está? Buenos días, Edwin, buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven. No puedo iniciar esta entrevista no sin antes saludarles a nuestros niños y en especial quiero hacer una deferencia, a pesar de que no es un niño, a un héroe del comercio que es conocido en la ciudad. Se refiere a Cleber Ortega. Está pasando momentos difíciles por el COVID. Entonces, nuestra solidaridad como comerciantes, como representante del comercio formal, con un comerciante que está batallando contra esta lucha y que estamos seguros de que va a salir adelante. Importante, nos unimos también a esa fuerza, a esas buenas vibras, a esa energía, a Cleber Ortega y a todos los ciudadanos que se han visto afectados de una u otra forma por esta emergencia del COVID-19. Hay que tener fe y fortaleza que vamos a salir adelante y eso depende de cada uno de nosotros. Abogado Cleber Carrión, ¿cómo analiza usted la reactivación del comercio formal e informal en la ciudad? ¿Se viene ejecutando de la manera correcta? ¿Hacen falta alinear ciertas cosas? ¿Cuál es el papel de las autoridades en esta situación? Muy bien, y hago énfasis en lo que usted menciona, esta reactivación del comercio formal e informal. Y ahí hay que hacer una aclaración, porque no podemos callar tampoco de que el comercio informal nunca decayó. O sea, más bien se masificó. No vimos o no fuimos testigos de que en un solo día haya dejado de funcionar esta actividad informal. Y eso es lo que nosotros hemos puesto muchas veces un punto de digresión con la autoridad, porque vemos que la autoridad, que es el ente llamado a controlar, no lo ha hecho oportunamente y no lo ha hecho eficientemente, sobre todo. No ha existido el control por parte de las autoridades y eso lo hemos podido observar en relación a algunas calles céntricas de Santo Domingo, pero únicamente la responsabilidad en este caso no es de las autoridades, sino de los ciudadanos como tal. En el sector formal al que usted representa, abogado Cleber Carrión, ¿cómo se han ido reactivando? ¿En qué porcentaje están? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué es lo que ustedes plantean a las autoridades para poder reactivar el sector económico? Nuestro sector en realidad ha hecho caso de las disposiciones que han dado las autoridades, y justamente ahí está la situación más crítica, porque los controles están direccionados únicamente para el sector formal, dejando a un costado en discriminación, si le vemos frente al formal, a esa actividad informal. Y bien lo dice, sí, en realidad, esto es un asunto de responsabilidad compartida, ciudadanía con autoridades, pero hay que aclarar, el ente regulador, el ente que emite las disposiciones, que quienes estamos en una planta baja, si hacemos un imaginario, que somos los ciudadanos, son las autoridades, y son las autoridades que deberían un poco dirimir hacia dónde enfocan ese esfuerzo. Entonces, creemos que si es posible enfocar ese esfuerzo sobre la actividad informal, para poner un equilibrio en la vuelta a la normalidad con la actividad formal, porque caso contrario podría ser desastroso lo que pudiéramos ser testigos al final del día todos los ciudadanos. Hay que decirlo, no podemos dejar de decirlo, que la actividad formal es la primera fuente generadora de empleo. Y en este momento somos testigos, la ciudadanía, el conglomerado de la ciudadanía,
que el problema más fuerte está dado en el tema sanitario, pero el segundo problema es la falta de empleo y las personas que están cayendo en desempleo. Es importante ese dato y es preocupante que el comercio informal se haya masificado en estos días de emergencia. Y usted ha tocado un punto bastante relevante, es el desempleo. Hay muchas personas que han perdido sus plazas de trabajo y también buscan de alguna u otra manera reactivarse en el tema económico y miran el tema informal como una opción de escape. Es allí la importancia, por eso yo decía, de que se unan las autoridades territoriales, los gremios profesionales y planteen alternativas para impulsar no la informalidad, sino reactivar con créditos económicos, con eliminación de algunos impuestos, y no solamente en Santo Domingo, sino a nivel nacional. Se deben hacer acciones para que las personas que en su gran mayoría han perdido el empleo no caigan en la informalidad, sino que busquen reactivar de alguna manera productivamente para las arcas municipales y estatales. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Usted toca un punto muy neurálgico del quehacer mismo del ciudadano ecuatoriano. El ecuatoriano no cree mucho en la formalidad y es por otras aristas de pensamiento, la desconfianza. Nosotros desconfiamos mucho en el qué hago con o qué pasa con mis recursos. Cuando yo tributo al Estado, ¿a dónde van esos recursos y qué tan bien administrados están siendo esos recursos? Entonces, esa es una de las cosas que deberíamos analizar. El otro punto es la falta de empoderamiento que tiene el ciudadano. Le comento algo. Nosotros como Cámara de Comercio hemos comenzado a pensar, y siendo parte de la Federación de Cámaras de Comercio, hemos comenzado a repensarnos. Y bueno, en este reinventarnos, hemos puesto sobre la mesa del debate es qué pasaría si el Ecuador se convierte en un Ecuador 24 horas. Si comenzamos a segmentar las actividades comerciales, si respetamos un poco, hay que debatir, si respetamos un poco el tema de las horas laborales y de las personas, de la masa de la masa de mano de obra, digámoslo así, frente a los servicios, a la prestación de servicios. Y si esta prestación de servicios, el pago, las cosas, las actividades extras que tiene que hacer un trabajador, podrían ser diferenciadas en horarios. Entonces, descongestionamos el centro, descongestionamos la actividad como tal, y hemos puesto a la mesa del debate. Lamentablemente, en este retorno de la opinión, es casi nulo el retorno, es decir, el ciudadano no se quiere empoderar, está viviendo una crisis y no quiere ayudar a salir, porque no es que la Federación o la Cámara de Comercio está imponiendo, lo que nosotros estamos haciendo, mesas temáticas de debate, de pensamiento, para sugerir a la autoridad que tome la mejor decisión. Pero si falta el empoderamiento del ciudadano, el ciudadano no opina, el ciudadano únicamente está como un sujeto pasivo que quiere que la autoridad le resuelva todo. Ese es el modelo de Estado que aparentemente comenzamos a vivir, y eso es un modelo de Estado equivocado. No podemos entrar en esa conformidad, en esperar únicamente la dádiva. Nosotros somos opositores a ese tipo de actitud y estamos diciendo desde nuestra trinchera, por Dios, ciudadano reacciona, es hora de opinar. Por lo menos nosotros, si fuéramos capaces de opinar, no permitiríamos que la autoridad tome y ayudaríamos, porque no se trata de únicamente de oprimir o criticar, censurar a la autoridad, sino se trata de coadyuvar. ¿Y cómo se coadyuva en este juego entre autoridad y ciudadanos? Con el empoderamiento del ciudadano. Y ojalá que las personas que nos estén escuchando ingresen a la página de la Federación de Cámaras, de la Cámara de Comercio de aquí de Santo Domingo, y opinemos. No se trata de que nos den la razón, sino se trata de generar más ideas, mejores pensamientos y ser parte de este problema, pero no únicamente una parte pasiva, sino una parte activa. Ayudemos a solucionar esto. Probablemente haya una gran acción, un Ecuador a las 24 horas.
Habrá críticas por el tema de la inseguridad, pero eso es un asunto de responsabilidad y ahí sí tendríamos que exigir que el Estado central nos provea más seguridad para que las actividades que se salen de ese rango de las 8 horas que estamos nosotros, de 8 a 4 de la tarde, de 8 a 5, 6, hay actividades que sí se pueden extender un poco más. E inclusive daríamos un ejemplo al mundo diciéndole que si es posible extender y pensar en un Ecuador 24 horas. Esa es una de las acciones que la Cámara de Comercio de Santo Domingo, siendo parte de la Federación, estamos liderando y ojalá que existan más pensamientos de esa manera para que necesitamos salir. Hace un momento le escuchaba yo a la licenciada que me antecedía en la palabra y decía, necesitamos ser un equipo, sí, en verdad, pero el equipo no es únicamente lírico, sino es un equipo que tiene que materializar las ideas. ¿Y cómo se materializan las ideas? Gestándolas, creando, criticando, con respeto. En la medida de que haya respeto, vamos a ser capaces de tomar y sugerirle a la autoridad, y hasta muchas veces, ahí sí, empoderados, exigirle a la autoridad que tome las medidas correctivas. Hay que pensar cómo se hace los controles, en verdad. Hay mucho que hablar de este tema, había mucho que decir con respecto a cómo salir, porque se está hablando de estos créditos que usted hace muy bien referencia. En la vivencia del comerciante formal en este momento, la falta de liquidez es el problema que los créditos que se anuncian por parte del gobierno no se acerquen al ciudadano, no que nosotros como ciudadanos vayamos a hacer una gran cola a una tramitología increíble que al final del día cansa y desgasta y desmotiva y genera más incredulidad en las acciones del Estado. Entonces necesitamos que eso se socialice, que no se focalice en un solo banco, que se socialice al resto de bancos, a las cooperativas, que se dinamice, que ese dinero que va a llegar a través de un solo banco o dos bancos que son parte del Estado, eso es lo que no queremos. Lo que queremos es una diversidad, y en la diversidad, la socialización, en la extensión de este servicio que es muy necesario. El comerciante en este momento necesita liquidez, por un lado para cubrir sus pagos y por otro lado para seguir produciendo, porque no sacamos nada pagando únicamente si no somos capaces de seguir produciendo y seguir reinventándonos, porque en este momento, si yo me dedicaba a vender plumas, tengo que vender también probablemente lápiz, cualquier cosa que tenga que hacer en el dinamismo de sostener la actividad comercial. Grandes crisis conllevan a grandes transformaciones. Hay que entender que el Ecuador después del COVID-19 va a cambiar totalmente. Es por eso que va mi inquietud allí a ese tema, abogado Carrión, usted que ha conversado con los representantes de las diferentes cámaras y que está cercano a empresarios, a personas que tienen negocios formales. ¿Qué esperanza les da este gobierno nacional de que estas políticas empiecen a cambiar? No lo ha podido ejecutar en todo el periodo y en el último año la gente se encuentra desesperada en relación a este tema. Y otra situación, hay que hacer entender o deben entender los ciudadanos, especialmente los dirigentes gremiales de los trabajadores. La situación del país es complicada y deben aplicarse nuevas medidas en el tema laboral. Eso sí, que no se denigren ni que se quiten derechos a los trabajadores, pero en países de primer mundo hay personas que tienen 2, 3 trabajos y trabajan por horas en diferentes horarios, y es de esa manera que la gente se busca el pan diario. Actualmente veo marchas sindicales de trabajadores reclamando por ciertas acciones que se han tomado, pero si tú le preguntas al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al ciudadano que no tiene $1 para llevar a sus viviendas, ellos quieren trabajar por horas. Lo que necesitan es una oportunidad, y de allí también va de la mano que el gobierno nacional empiece a ejecutar acciones en el tema de emprendimientos y microcréditos, pero reales, porque ahora solamente está en papeles, no hay nada en la realidad cuando usted quiere emprender. Así es, y me quedo para hacer el análisis de lo que usted me pregunta de atrás hacia el inicio de la pregunta. El emprendimiento aquí en el Ecuador es una gran cuna de emprendedores. Lamentablemente también hay una gran trinchera
y un cementerio de emprendedores. Y eso pasa porque no se logran sostener, o sea, no hay el acompañamiento de la autoridad para que se sostengan. Luego de esto, sí, en realidad, vemos las protestas que están dándose en las calles, pero son, como usted bien dice, trabajadores, no son los desempleados. No es el desempleado el que está saliendo a decir, mantén mi estatus. Entonces, eso es lo que hay que entender y eso es lo que hay que sacarse esa vestidura de ideología política, lamentablemente, y comenzar a pensar en una política de servicio, en una política de honestidad y transparencia, en el vivir y en la situación, en contexto que estamos atravesando. No podemos sostener que hay que mantener estatus porque no se van a poder hacer. Si pensamos en el bienestar de toda una sociedad por favorecer a unos cuantos, entonces ahí tenemos que hacer una ponderación. ¿A quién favorecemos? O favorecemos a la gran mayoría que está ávida de trabajo, ávida de producción, de sostenimiento de emprendimientos, o únicamente a un grupo de burócratas empoderados en no sé qué, que quieren sostener estatus. No, o sea, tenemos que un poco reaccionar quienes estamos de un bando o de un lado, viendo cómo muchas veces se impone por la fuerza una cosa que es anti la lógica. Entonces, también usted menciona las nuevas formas de trabajo. Sí, ahora es necesario decir lo que nosotros hemos venido diciendo hace 10 años atrás. Se necesita tener un nuevo código laboral, se necesita tener una nueva relación entre el empleado, no digo empresario, el empleador y el empleado, porque empleador es aquella persona que tenga un solo empleado. Y lamentablemente las medidas que se tienen aquí no se disgregan, no se segmentan entre el emprendedor con el empresario en realidad. Entonces, eso es otra cosa que hay que focalizar. ¿Cómo te trato a ti, emprendedor, y cómo te trato a ti, gran empresario? Que tampoco es cuestión de atacarle al gran empresario, porque se nos van. No, si no somos un lugar atractivo para que se quede el capital, que se quede el gran empresario que da bastante trabajo, hasta que algún momento dado nosotros, los emprendedores, seamos capaces de sostener la mano de obra, será otro cantar, será otra situación. Este momento no es lo óptimo, no es lo ideal. Tenemos que cuidar a nuestros grandes empresarios. No podemos oprimirle porque se nos van. Pero también en contrasentido, en contraparte, tenemos que seguir acompañándole al emprendedor, a ese emprendedor que tenga un solo empleado. Y ojalá que de aquí a un tiempo tenga más empleados. Esa es la lógica. El comerciante no nace un día y dice, voy a ponerme una actividad comercial y quiero terminar esta actividad en 6 meses porque quiero que me vaya mal. Esa no es la lógica. Cuando usted inicia un emprendimiento, está pensando en que va a sostenerse y va a tener muchos puestos de trabajo. Eso es lo que le mueve al emprendedor, al empresario. Pero eso se va a dar en la medida de que exista en realidad lo que usted indica también, un acercamiento del Estado, un acercamiento no únicamente lírico en palabras, sino materializado. Y no va a haber, en la medida de que se siga queriendo focalizar únicamente como un papá Estado que está ahí para salvar y lo salva mal. Entonces, eso es lo que se trata de ir repensando y seguir presionando, porque esto va a ser una presión continua de ideas, sí, una lucha de contrarios, pero respetuosa y viendo hacia dónde va el bienestar, hacia dónde le vamos a enfocar el bien común. Hablemos ahora sí del bien común, pero materializado, no únicamente en palabras. Por último, para cerrar la entrevista, doctor Carrión, y bastante resumido, ¿tiene esperanza ustedes que se pueda trabajar de una buena manera este último año de gobierno, sabiendo sinceramente que ha dejado mucho que desear el actual mandatario? Tenemos que romper, y es difícil que rompan la falta de confianza que existe en el Estado. Algo que no quería dejar de decirlo, en la crisis del 18 al 20, en la última crisis sanitaria que tuvimos, en el 21 se daba el derecho al voto a la mujer a través de una enmienda constitucional en los Estados Unidos. Así se generan nuevos derechos. Ojalá que seamos capaces nosotros de ir generando nuevos derechos. Hablar de una masa laboral oportuna, que tenga yo la posibilidad, más allá de cualquier situación, de poder optimizar mi mano de obra y que tenga trabajo,
que es por horas, perfecto. Ojalá que esto vuelva a la normalidad y volvamos también a tener más derechos, más bienestar. Pero este momento sí es necesario de repensarnos y materializar el bienestar de la gran mayoría. Nosotros los ecuatorianos necesitamos trabajar, que se nos deje trabajar, que no se restrinja la actividad comercial. Eso es lo que quiere el ecuatoriano. Cuando refiero a la actividad comercial es tanto del empleado como del empleador. Listo, abogado Carrión, muchas gracias por su tiempo. Ha sido importante conversar con el representante de la Cámara de Comercio acá en Santo Domingo en relación al movimiento comercial y a la reestructuración y a la visión que tienen ellos a futuro. Hay que volver a destacar que la situación de emergencia de salud es una, y la emergencia económica que veníamos acarreando antes de la emergencia de salud, ahora se ha agravado mucho más. Es allí donde el Ecuador debe reinventarse. Hay nuevas maneras de hacer negocios, hay nuevas plataformas, las plataformas digitales, hay que utilizarlas, hay que tener otro tipo de visión para salir adelante. Vienen momentos difíciles, pero sabemos que los ecuatorianos somos personas muy trabajadoras y vamos a salir adelante. Vamos a nuestra otra pausa comercial, y al volver tendremos más invitados.